Listo. Entonces, guten Abend, buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestros ejercicios y en este caso vamos a ver nuevos ejercicios sobre los pronombres personales. Entonces, antes de ver los ejercicios, pues es importante que recordemos los pronombres personales. Entonces, detengámonos un momentico en esta tablita. En esta tablita vamos a recordar los pronombres personales en los 4 casos de declinación. Entonces, primero empecemos con el nominativo. Ich, yo, du, tú, él, sí, ella, es, ello, neutro. Wir, nosotros, ihr, vosotros, sí con minúscula, ellos, sí con mayúscula, usted o ustedes. Acusativo, mich, primera persona, segunda persona, dich, tercera persona masculino, in, tercera persona femenino, si, tercera persona neutro, es. Primera persona del plural, uns, segunda persona del plural, euch, y tercera persona del plural, si con minúscula, si con mayúscula. Luego tenemos el dativo, primera persona mía, segunda persona dia, tercera persona masculino im, tercera persona femenino ia, tercera persona neutro im, primera persona del plural uns, segunda persona del plural euch, tercera persona del plural innen. Ya saben, con mayúscula cuando es el formal, cuando se refiere a usted o ustedes. Entonces ahí ya cambiamos el sí por el innen. Vamos al genitivo. Meine, primera persona. Deine, segunda persona. Seine, tercera persona masculino. Ihre, tercera persona femenino. Seine, tercera persona neutro. Unser, primera persona del plural. Euer, segunda persona del plural. Ihrer, tercera persona del plural. Y con mayúscula, ihrer, ya sabemos, es el formal. Usted o ustedes. Entonces, estos son recordémoslo, los pronombres personales en los 4 casos de declinación. Ahora ya que los recordamos, vamos a empezar con los ejercicios. No sé si tengan preguntas antes de que empecemos. ¿No? Listo. Entonces empecemos con el primero. Personalpronomen einsetzen. Ubique los pronombres personales. Antworten sí, responda. Bueno, ya que vimos el imperativo, ya tiene más sentido este tipo de expresiones que veíamos constantemente en los ejercicios. Antworten sí, pues, responda. Setzen sí, ubique. Setzen Sie in Ihrer Antwort die entsprechenden Personalpronomen ein. Ubique en su respuesta los pronombres personales correspondientes. Entonces tenemos el ejemplo. Beispiele. Liebst du Daniela? ¿Amas a Daniela? Ja, ich liebe sie. Sí, yo la amo. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar el objeto al que está haciendo referencia aquí la pregunta por un pronombre personal. Vamos entonces con la primera. ¿Ist das Auto neu? Ja. ¿Cuál sería el pronombre que tendríamos que utilizar ahí? En este caso ya estamos utilizando pronombres. Pueden también utilizar los del nominativo, pero recuerden que en algunos casos también podríamos utilizarlos de otros casos. En este caso sí es.
Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Bueno, también podríamos utilizar, bueno, podría ser el posesivo o el genitivo, ¿cierto? Pero, pues, no están preguntando ahí que si tu auto es nuevo, como para poder responder mine. Entonces yo creo que ahí deberíamos utilizar otro caso. Por ejemplo, la respuesta que da Angie es una respuesta correcta. Ya, es ist neu. Listo. Vamos con la segunda. ¿Ist die Lampe kaputt? ¿Está la lámpara dañada? ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿Qué pronombre? Exacto, sí. Muy bien. ¿Ya? Sí, ist kaputt. Vamos con el tercero. Schmecken die Äpfel. Schmecken es probar, gustar algo. Y Äpfel son manzanas. Las manzanas. ¿Prueba la manzana? Bueno, esa pregunta parece que sí es como saben o tienen un gusto las manzanas. ¿Cuál sería el pronombre que tendríamos que utilizar ahí? Exacto, sí, las manzanas. Por ejemplo, sí, schmeckt gut, muy bien. Bueno, ¿cómo sería el conjugado del verbo? ¿Está en singular o en plural? Les pregunto. Porque acá Hernán eh, lo hizo pues hizo una parte bien, pero otra parte mal. Y fue exactamente lo que dice Ronald. Esto no está en singular, sino en plural. Sie schmecken gut. Exacto. Ellas saben bien. Sie schmecken gut. Sí, ahí no estaba en singular, sino que estaba en plural. Esta palabra en plural es con umlaut. En singular es sin el umlaut, es Apfel y en plural es Äpfel. Sind die Kinder laut? Son los niños ruidosos o hacen ruido, ¿cierto? Exacto, el pronombre es sí, die Kinder, ellos. Ya, sie sind laut. Fährt der Zug schnell? Eh, Zug, ay, perdónenme, creo que Zug es tren, pero se me olvidó. Ya les confirmo. No sé si alguien conozca la palabra. Creo que Zug es tren, pero lo olvidé. Ah, sí, tren. Muchísimas gracias, qué pena. Bueno, Angie pregunta, profe, en la segunda se usó sí porque la lámpara es mujer. Sí, sí, en ese segundo ejemplo, claro, estamos refiriéndonos a la lámpara, es femenino, entonces utilizamos el pronombre sí, ella, ¿cierto? ¿Quién? La lámpara.
Pues no es correcto decir que la lámpara sea mujer, sino que es femenino, ¿cierto? Es diferente mujer a femenino. Que pues es raro decir de los objetos que son hombres o mujeres. Entonces, fährt Zug schnell, conduce el tren rápido o va el tren rápido, ¿cierto? En ese sentido también podría significar eso. ¿Cuál sería el pronombre que utilizaríamos ahí? Exacto, muy bien, er. ¿Ya? Er fährt schnell. Kommt Herbert Morgan. Eh, ¿Viene Herbert en la mañana? ¿Cuál sería el pronombre que vamos a utilizar ahí? Exacto. Er, nuevamente, aquí no tuvimos que utilizar el pronombre en otro caso que no fuera nominativo. Kommt Morgan. Bist du verliebt? ¿Estás enamorado? Sí, en el ejemplo de Zug, que veo que están preguntando, es der Zug. Entonces es el pronombre, cuando cambiamos el artículo por un pronombre, tenemos que mirar qué artículo es, ¿cierto? Y si el artículo es masculino, pues el pronombre debe ser masculino. Exacto. Entonces, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta que veo acá que se confunden con los pronombres. O sea, primero tenemos los artículos. Los artículos tienen tres géneros: masculino, femenino y neutro. Los pronombres, en la tercera persona del singular, tienen los mismos géneros: masculino, femenino y neutro. Cuando nosotros queremos utilizar un pronombre, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues un pronombre es eso, ¿cierto? Es un nombre que nos ayuda a reemplazar aquello que estamos señalando. Entonces, si nosotros estamos señalando, por ejemplo, die Lampe, la lámpara, entonces queremos decir, utilizar un pronombre, pues ya no decimos la lámpara. Es decir, utilizamos otra palabra para referirnos a ese objeto. Como es femenina, el pronombre es ella. Entonces, independientemente de que sean objetos, de lo que sean, si la palabra tiene el artículo femenino, el pronombre es femenino. Si la palabra tiene el artículo neutro, el pronombre es neutro. Si la palabra tiene el artículo masculino, pues el pronombre es masculino. Se mantiene esa, por decirlo así, simetría. Entonces no le pongan tanto cuidado si son cosas o son personas, no, es qué artículo tiene el sustantivo. Listo, a partir del artículo podemos saber qué pronombre le corresponde, independientemente de lo que sea. Un ser humano, un animal, una cosa, lo que sea. Pues eso es muy importante. Una cosa es el género gramatical y otra cosa pues es el género como tal. Género gramatical pues es una cosa distinta. Listo. Entonces, exacto. Lina pregunta, ¿ese es para das? Por supuesto. Recordemos que das es muy amplio, entonces das es muy general, es eso, ¿cierto? Entonces puede utilizarse en más casos que los otros. Pero sí, por lo general, si tenemos das y queremos utilizar un pronombre, pues obviamente no vamos a utilizar ni er ni sí. ¿Cuál vamos a utilizar? Es. Exacto. Vamos a ver el otro ejemplo. Come Haber Morgan. Ya, come Morgan. El viene mañana. Luego tenemos Bist du verliebt? El ejemplo 7. ¿Estás enamorado?
Ah, bueno, es el de Carolina, sí, ese ya lo habíamos respondido. Vamos es por el 7. ¿Bist du verliebt? Exacto. La respuesta es con la primera persona del singular. Ja, ich bin verliebt. Verliebt. ¿Bist du verliebt? Ja, ich bin verliebt. ¿Estás enamorado? Sí, estoy enamorado. ¿Es Martina noch jung? ¿Es Martina joven todavía? ¿Qué pronombre utilizamos ahí? Exacto, ¿sí? Ja, sie ist noch jung. O jung simplemente. Herr Mayer, ¿haben Sie das Geld? Señor Mayer, ¿tiene usted el dinero? Ahí que respondemos, ¿con qué pronombre? Exacto, la primera persona del singular. Ja, ich habe das Geld. Tengo el dinero. Das Geld. Haben die Kinder die Welle? Tienen los niños las... sí, las bolas, ¿cierto? Los balones. ¿Con qué pronombre respondemos? Exacto, sí, ellos. Tercera persona del plural. Sí, ¿cómo sería el verbo? ¿Cómo estaría conjugado? Exacto, haben. Ja, sie haben die Welle. Bueno, Cristian, ahí no sabemos cuántas tienen porque el ejemplo no es muy claro. Disculpen, ese ejemplo son algunas páginas que las tomo y esos son los ejemplos que ponen. Yo pondría, sí, por si quieren, es más, estos ejercicios que les presento a ustedes son de una página que me gusta mucho, que se llama Mein Deutsch Book. Mein, esperen, acá no, lo voy a poner acá en el chat. Mein Deutsch Book. En esa página pueden encontrar estos ejercicios que yo les presento. Listo. Vamos con la parte B de este ejercicio. Listo. Entonces, personal pronomen más acusativo. Plus acusativo. Plus más, ¿cierto? Pronombres personales y acusativo. Verneinen Sie die Frage. Nieguen las frases, las preguntas, perdón. Benutzen Sie in Ihr Antwort Personalpronomen. Entonces, nos dan preguntas y esas preguntas las tenemos que responder de manera negativa. Y tenemos que utilizar los pronombres personales. Pero, miren, aquí de entrada nos están dando una pista. Tenemos que utilizar el acusativo. Entonces, volvamos a la tablita y recordemos el acusativo. ¿Cómo son los pronombres personales en acusativo? Recordemos. Primera persona mich, segunda persona dich, tercera persona masculino in, tercera persona femenino sie, tercera persona neutro es, primera persona uns del plural, segunda persona del plural euch
Y tercera persona del plural, sí, y sí con mayúscula para el formal. Listo. In, sí, es. Listo. Entonces vamos aquí a la parte B. Verneinen Sie die Frage, benutzen Sie in Ihr Antwort Personalpronomen. Beispiel, trinkst du den Tomatensaft? ¿Tomaste el jugo de tomate? Nein, ich trinke ihn nicht. Entonces miren el ejemplo. Perdón, tomas tú el jugo de tomate indica, como les había dicho, una relación, ¿cierto? Alguien, una relación con un objeto directo. ¿Qué? El jugo de tomate. Alguien toma el jugo de tomate. Entonces acá, no, yo. Entonces en una primera parte utilizamos el pronombre personal normal, el nominativo. Y después, miren acá, utilizamos el pronombre personal en acusativo. Acá en este caso, ¿qué pronombre, eh, qué, qué persona estamos utilizando acá? En este ejemplo, in. ¿Eso qué es? No. Ese in, sí es la tercera persona, pero que es, muchas gracias Angie, es el masculino de la tercera persona. Es el equivalente a er, ¿cierto? En nominativo es er, en acusativo es in. Digamos una traducción un poco cercana en español sería a él. Entonces acusativo sería a él, o a ella, o a ti, o a mí, ¿cierto? Implica esa dirección hacia otro objeto. Entonces miremos la primera oración. ¿Is du das Gemüse? ¿Comes tú las verduras? Entonces ahí de entrada ya sabemos que tenemos que una primera parte responderlo con un pronombre nominativo. ¿Cuál sería ese pronombre? Ich, muy bien. Entonces sería ahí, nein, ich, ese. Bueno, Carolina, no. Te falta, bueno, te falta un pronombre y eso hace que la conjugación que estás haciendo del verbo sea incorrecta. Entonces ya sabemos, la primera persona es ich. Ich esse. Entonces podríamos decir ich esse nicht. O, bueno, más bien antes del nicht, perdón. El, ahí tendríamos que utilizar otro pronombre. ¿Cuál sería? Exacto. Ya sabemos que es acusativo, pero el acusativo en este caso se mantiene igual que el nominativo. Ich esse es nicht. Ich esse es nicht. ¿Qué se está haciendo referencia con es? A las verduras. Listo. Miremos el ejemplo 12. 12. Liebt deine Tochter den Jungen? ¿Ama tu hija al joven?
Disculpen nuevamente mi internet con sus fallas, pero ya les comparto el archivo nuevamente. Pregunta, ¿pueden ver el archivo? Sí, listo. Entonces vamos en este ejemplo, en el ejemplo 12. Lieb deine Tochter den Jungen? ¿Ama tu hija al joven? Listo. Entonces, ¿cuál sería el primer pronombre que tendríamos que poner en ese ejemplo? Exacto, sí, ella, en nominativo. Nein, sí, bueno, y luego el verbo, sie liebt. ¿A quién no ama ella, cierto? Al muchacho. ¿Cuál sería el pronombre que tendríamos que utilizar ahí? ¿Cuál sería el pronombre en acusativo? Muy bien, in, que es el masculino del acusativo. Sie liebt ihn nicht. Nein, sie liebt ihn nicht. Ihn nicht. Sie liebt ihn nicht. ¿Liebt deine Tochter den Jungen? Nein, sie liebt ihn nicht. Ella no lo ama. Vamos a la 13. Kauft Hans den Wagen? ¿Compra Hans el auto? De entrada. ¿Cuál sería el primer pronombre que tendríamos que utilizar? Exacto, er. Eso es una cosa muy, digamos, práctica que nos ayuda a entender mejor el acusativo. Miren que en el acusativo tenemos que tener una relación, en este caso que estamos viendo los pronombres, al menos de dos pronombres, ¿cierto? Por eso es tan importante entenderlo como una relación. Entonces, el primero es er. ¿Cuál sería el segundo? Bueno, entonces ya sabemos el verbo, er kauft. ¿Qué es lo que él no compró? El auto, ¿cierto? ¿Cuál sería el pronombre? No. Duan nos dice que es, y creo que Duan tiene una duda que tal vez varios tengan. Él dice, bueno, como es un objeto, tal, pues es lo que estoy suponiendo, tratando de entender por qué pone es. Como es un objeto, entonces ponemos el es, porque es para cosas. No, recordemos, los artículos no necesariamente, entonces utilizamos el das porque es una cosa, no. Podemos utilizar el die o el der, eso no importa. Los objetos pueden ir con otros artículos. Entonces, claro, el den Wagen es masculino, el auto en ese caso es masculino. Claro, das Auto sí es neutro, pero den Wagen, der Wagen es masculino. Entonces, nein, kauft ihn nicht. Haciendo referencia a Wagen, carro. Hörst du auch den Wind? ¿Escuchaste el viento? ¿Escuchaste tú también el viento? ¿Cuál sería el primer pronombre que tendríamos que utilizar ahí? Exacto, ich. Nein, ich höre, höre, höre. eh, ¿Qué fue lo que no escuchó él? El viento. ¿Cuál sería el pronombre que tendríamos que utilizar él? Ahí. Exacto. También den, entonces es eh, masculino. In. Ich höre ihn nicht. Vamos a la 15. Siehst du auch das Flugzeug? ¿Ves también el avión? ¿Cuál sería el primer pronombre que tendríamos que utilizar? Exacto, muy bien. Ich. Nein, ich sehe. ¿Cuál sería el segundo pronombre? Exacto, es. Ahora sí aplica porque es que das Flugzeug, el avión. ¿Viste también el avión? Ich sehe es nicht. No lo vi. Ahora miremos el sexen.
16. Frau Juk, schreiben Sie den Brief. Señora Juk, ¿escribe usted la carta? Nein. ¿Cuál sería el primer pronombre? Exacto, muy bien. Ich. Nein. Ich schreibe. ¿Cuál sería el segundo? Exacto, muy bien. A la carta, ¿cierto? Masculino, en este caso. In nicht. Schreibe in nicht. No la escribo. Macht der Koch die Pizza? ¿Hace el cocinero la pizza? Nein. ¿Cuál sería el primer pronombre? En el 15 pregunta Cristian, ¿no es verbo acusativo? Miremos la 15. La verdad, no, en ese caso, no sé si segen sea un verbo que siempre vaya acompañado solo del acusativo. Creo, no estoy seguro, pero luego lo miramos mañana. Mañana podríamos dedicarnos, eso es algo que nos ha faltado ver, qué verbos siempre van con el dativo o qué verbos siempre van con el acusativo. No estoy seguro y hay algunos verbos que pueden ir con varios, ¿cierto? No sé si segen es uno de esos verbos que puede ir con varios, pero en este caso sí va con acusativo. No, Flugzeug es neutro, no es masculino, Cristian. Claro, porque Flug, así solito, creo que sí es masculino. Pero recuerden algo que les había dicho, que cuando tenemos palabras compuestas, por ejemplo, Flugzeug es una palabra compuesta. Zeug es como una terminación que se utiliza para referirse a objetos, aparatos, a juguetes, por ejemplo. Ah, esa terminación es neutra. No recuerdo bien si Flug sería como vuelo. eh, es masculino. Pero recuerden, cuando tengamos palabras compuestas, el género de esa palabra siempre nos lo va a determinar qué parte de la palabra, no la primera, sino la segunda. En las palabras compuestas, quien determina el género es la segunda parte de la palabra, no la primera. Listo. Entonces vamos en Frau Juk, schreiben Sie den Brief? Nein, schreibe ihn nicht. Vamos en el 17. 17. Macht der Koch die Pizza? Nein. ¿Cuál sería el primer pronombre? Nein, er macht. Bueno, er macht, ya sabemos. El cocinero, er macht die Pizza. Entonces, ¿cuál es el pronombre? Ya lo habían dicho por acá. Sí. Nativo, en acusativo, perdón. Sie nicht. Er macht sie nicht. Él no la hace. Lesen Sie die Schüler die Bücher? ¿Leen los escolares el libro? Los libros, perdón. ¿Cuál sería el pronombre, el primer pronombre que tendríamos que poner acá? Ella, exacto, sí. Ellos. Nein. Sie lesen. Die Bücher, ¿qué pronombre sería entonces? En plural. Exacto. El sí porque estamos en acusativo. Si fuera dativo, sería ihnen. Sie lesen, sie nicht. No, ellos no los leen. Ahora vamos a ver el 19, caso 19. Küsst die Frau den Mann. ¿Besa la mujer al hombre? ¿Cuál sería el primer pronombre? Sí, claro, muy bien. Nein, sí. Küsst. ¿Cuál sería el segundo pronombre? El que va en acusativo.
Exacto, muy bien. In, a él. Sie küsst ihn nicht. Sie küsst ihn nicht. En estos casos es muy importante que después del verbo vaya el segundo pronombre para poder que la oración sea clara. De lo contrario, carecería de claridad. Entonces, aunque a veces podemos tener el nicht, no, aunque a veces el nicht, esa negación, no siempre va al final, en este caso, sí por lo menos debe ir después del pronombre en acusativo, porque si no la frase no tendría sentido. Vamos a la 20, a la 20. Schneide ihr die Zwiebeln. Corta ella las cebollas. Y creo que acá sí se refieren a ir por el verbo schneiden, que significa cortar. Y creo que ese sí siempre va acompañado del dativo. Por eso va acompañado del ir. Recordemos el cuadrito. Vemos acá el cuadrito. Miren que aquí el femenino cambia, ya es ir. Entonces ahí en ese caso nos podemos dar cuenta que el verbo schneiden va acompañado en ese caso del dativo. Pero la primera parte no importa. Schneiden ihr die Zwiebeln. Entonces ya sabemos que el primer pronombre es con dativo, por la pista que nos acaban de dar. Entonces, ihr schneidet. ¿Cómo sería el segundo pronombre? Ah, qué pena con ustedes. Tiene toda la razón. Claro, tiene toda la razón. Sí, uy, qué pena. Lo estaba confundiendo con el dativo. Bueno, en este caso sí. Muchísimas gracias a Duan. Sí, me corrigió ahí eso. Muchas gracias. Me equivoqué. Aquí es con el IR de vosotros. Sí, ahí, uy, qué gran error que está cometiendo. Muchas gracias, qué pena. Sí, tiene toda la razón. No había visto no había visto la conjugación. Entonces, el pronombre que va ahí, ¿cuál es? Exacto, hoy. Espera un momentico, qué pena, no es hoy porque es... ¿Cortáis vosotros las cebollas? Sería la pregunta. Qué pena, sí. Entonces, sí, el primer pronombre sería con wir. Uy, qué pena esa enredada ahí que me pegué. Sí, sería nosotros. Entonces sería wir schneiden. ¿Cuál sería el segundo pronombre ahí? Die Zwiebeln. Ahí sí sería en acusativo. Exacto. Nein, wir schneiden sie. No, nosotros las... Wir schneiden sie nicht. Uy, de nuevo, muchas gracias. Qué pena ahí con ese error. Listo, vamos con la última parte de este ejercicio. Sätze bauen. Conjugieren Sie die Verben. Construya frases, conjugue los verbos. Ordnen Sie die Satzglieder. Ordene las partes de la frase. Subject, entonces tenemos acá la 21. Entonces acá, por ejemplo, en el ejemplo que nos dan, pues tenemos estas partes desordenadas. Hasta acá está nicht mehr y pues el orden sería liebt seine Frau nicht mehr. Él no ama más a su esposa. Entonces nos dan el verbo sin conjugar, tenemos que conjugarlo y utilizar de acuerdo, de manera adecuada,
los pronombres y organizar el orden de la frase. Entonces miremos el primer ejemplo, la primera oración. Tenemos el verbo küssen, luego Frau Lauta, la señora Lauta, luego tenemos el pronombre in, y luego immer. Entonces, pues claro, es fácil. Siempre tendremos que poner el primer sujeto, pues el que no sea en acusativo. Acá tenemos dos, tenemos Frau Lauter y tenemos in. Ya sabemos cuál es el que está en acusativo, que debería ir después. Entonces, el primero sería Frau Lauter. Frau Lauter. Luego el verbo. ¿Cómo sería la conjugación de ese verbo? Ya lo vimos por acá en un ejemplo que tuvimos acá. Küsst die Frau den Mann. Sería la misma conjugación porque sería la tercera persona del singular. Luego, ¿qué seguiría en esa oración? ¿Qué seguiría? Exacto, in, ima. Frau Lauta küsst in, ima. Exacto. Frau Lauta küsst in, ima. La señora Lauta lo besa siempre. Vamos con las 22, la 22. ¿Cuál sería el primer pronombre que deberíamos poner acá? ¿Cuál, digamos, el primer sujeto que debería ir en la oración? Exacto, ¿verdad? Luego el verbo, siempre la estructura. El verbo va en la segunda posición. Macht. Heute Abend eine Pizza. Muy bien. ¿Por qué deberíamos poner, digamos, por qué sería más adecuado poner heute Abend antes que la pizza? Creo que se los había dicho. Exacto. Es una cuestión temporal. No siempre, pero es más común que vaya primero. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, perdón la redundancia, pues no podía ir antes, Imar, aunque sea referencia a una cuestión temporal. ¿Por qué? Pues por la relación que teníamos que establecer entre el sujeto y el sujeto en acusativo, el objeto en acusativo, ¿cierto? Entonces, para no dañar esa relación, se pone Imar después. Pero si no hay una relación como tal, como en esta oración, podemos ponerlo primero. Entonces, macht heute Abend. Por ejemplo, también se pudo haber dicho, heute Abend macht eine Pizza. También. Macht heute Abend eine Pizza. Listo. Vamos a la 23. ¿Cuál sería la primera palabra que iría ahí? La primera parte, de man, muy bien. Es, digamos, una estructura muy común, más usual que cualquiera. Es que primero el sujeto vaya de primero. Exacto. Entonces, Christian fotografiert sie nicht. Muy bien. Der Mann fotografiert sie nicht. El hombre no la fotografía. Listo, luego tenemos aquí, cuál sería la parte que iría al principio? En la 24, en la 24. Exacto, Carl, el sujeto. ¿Cuál sería, cómo conjugaríamos ahí el verbo? Exacto, ist. Muy bien. Carl ist. ¿Qué sería lo que seguiría ahí? Ah, bueno.
No sé si sepan, Kellner es... ay, ¿qué es Kellner? Discúlpeme, creo que es como Diano, algo así, pero ya no me acuerdo. Qué pena. Estoy con un fallo de memoria en estos días. Grande. Ya les digo qué significa Kellner. Camarero, mesero. Significa Kellner. Entonces, ¿cómo seguiría ahí la oración? Camarero, exacto. Eh, ¿Cómo seguiría la oración después del verbo sein, del verbo ist? ¿Cómo seguiría la oración? ¿Me escuchan? Creo que no. Ah, exacto. Sí, seguiría luego la profesión, ¿cierto? Ist Kellner von Beruf, de oficio o de profesión. Entonces, Karl es camarero de profesión, von Beruf. Karl ist Kellner von Beruf. Listo. Luego vamos acá. ¿Cómo sería, cuál sería la primera parte en la Fünfundneunzwanzig, en la 25? ¿Qué iría de primero? Ich, exacto, muy bien. Ah, pero ahí conjugaste mal el verbo. No sé quién lo hizo, pero lo conjugó mal. Sí, Christian. Es kaufe. Recuerde la primera persona del singular. Ich kaufe das Auto nicht. Muy bien, Lina. Esa es el orden de la frase. Ich kaufe das Auto nicht. Yo no compro el auto. Bueno, acá tenemos un sujeto que ya nos dicen que está en plural y pues sabemos que ese sujeto iría en primer lugar. ¿Cómo estaría conjugado el verbo? Sí, ya nos dicen que es plural, ¿cómo estaría conjugado? Exacto, muy bien. Sie sind. Sie sind. eh, bueno, verheiratet es un verbo, es un adjetivo, perdón. Entonces, en este caso, pues el verbo verheiraten, ¿cierto? Pero en este caso está como un adjetivo, casado o casados. Los adjetivos, recuerden que para negarlos, primero que tenemos que poner el nicht antes del adjetivo. Entonces, en este caso, sie sind nicht verheiratet. Sie sind nicht verheiratet. ¿Por qué? Porque verheiratet aquí está siendo utilizado como un adjetivo. Listo. Vamos a la 27, la 27. Ya nos dicen que el sujeto es singular, ella, ¿cierto? ¿Cómo conjugaríamos el verbo ahí? ¿Cómo conjugaríamos ahí el verbo arbeiten? Si sabemos que es singular. No, las conjugaciones que están dando sería, por ejemplo, si estuvieran pretérito, pero la conjugación sería si arbeit. Exacto, si arbeit, esa es la conjugación. Si le ponemos más cosas, ya estamos indicando un pretérito u otras formas de conjugarlo. Pero aquí están presentes. Si arbeit in Bremen.
Exacto. Ella trabaja en Bremen. Verdienen es el verbo ganar o... mm, sí, ganar, refiriéndose a dinero. Entonces, ¿cuál sería el pronombre que utilizamos acá? Ah, sí, Cristian. Arbeitete es el pretérito en tercera persona. Muy bien. Listo. Acá en este ejemplo, en el 28, en el 28, ¿cuál sería el primer pronombre la primera parte de esa frase? Ya les dije pronombre, ¿cierto? Ea. Ea, ¿cómo sería conjugar ese verbo? El verbo verdienen. Exacto, muy bien, Lina y José. Er verdient. Sehr viel Geld. Eso ya es como demasiado dinero, ¿cierto? Cuando se utiliza esa expresión, sehr viel, es mucho. Es como una exageración. Er verdient sehr viel Geld. Él gana mucho dinero. Vamos a la última, a la penúltima, perdón. Wir, pues ya sabemos, es el pronombre. ¿Cómo conjugamos el verbo ahí? Wir studieren, recuerden, es igual que el infinitivo. Wir studieren Mathematik. Listo, ¿cuál sería el pronombre en el 30, en el 30? Exacto, ich, primero. Ich, ¿cómo conjugamos el verbo? ¿Cómo se conjuga ese verbo? Exacto, muy bien. Ich telefoniere. Fonire. Ich telefoniere. ¿Qué seguiría ahí? Exacto, mit Susanne. Lo otro es täglich, diariamente. Ustedes dirían, ah, pues es temporal, debería ir antes que Susana. Pero recordemos que cuando se establece esa relación entre un primer sujeto y digamos otro objeto directo u otro sujeto, pues tenemos que respetar eso. Entonces sería primero mit Susanne y luego täglich. Entonces sería ich telefoniere mit Susanne, perdón, täglich. También podría ser täglich telefoniere ich mit Susanne. También podría ir. Es más, creo que sería mucho más usual decir täglich telefoniere ich mit Susanne. Pero esta forma también es válida. Ich telefoniere mit Susanne täglich. Listo, ya son las 9, así que vamos a leer un poco. Tenía preparado algo de hiperativo, pero no nos alcanzó el tiempo. Así que lo dejamos para mañana. Y recuerden que mañana vamos a ver un poco de los verbos que siempre van con acusativo o con dativo. Mit es una preposición que significa con. Eso significa mit, Angie. Gracias, Sandra, por la respuesta también. Bueno, Cristian, sí. Bueno, pues no sé, la verdad yo
siempre lo conjugaba como Arbeit, pero puede que tenga razón. La verdad, no, siempre lo conjugaba como Arbeit, entonces puede que toda mi vida estuviese equivocado, pero entonces voy a averiguar porque no estoy seguro. Listo. Muchas gracias por la aclaración. Voy a averiguar. Arbeit. Listo. Y bueno, entonces vamos a leer el poema. Se llama An den Bäuchen, en las barrigas, de un señor que se llama Hans Thiel. Entonces lo voy a leer y ya luego 3 voluntarios se apuntan y leen. ¿Quiénes son los 3 voluntarios de hoy? Listo. ¿Quiénes son los 3 voluntarios de hoy? Ronald. ¿Quién más? ¿Quién más? Ronald es el único valiente. Duan. Listo. ¿Y quién más? Ronald, Duan. ¿Falta uno o una? Bueno, falta uno. ¿Quién? Una sola persona falta. Tú, Angie. ¿Sí me están escuchando? Ah, bueno. ¿Quién puede entonces? Falta una persona. Un voluntario o una voluntaria. Listo, Lina. Ah, Luisa, qué pena, pero se te adelantaron. Listo. Entonces vamos con el... Lo voy a leer y luego lo pronunciamos. An den Bäuchen sind alle gleich mit einem schönen Papier. Alle Schürze, die Frauen kommen geblumt zur Welt. Sie schlafen nie und schminken sich danach. Die Männer bleiben in ihren Haaren hängen, werden Zöpfe. Die Leute tragen das Geld für ihren Gott zusammen, der satt ist von ihren Gedanken. Ich trinke einen Strauß von grünem Wein und schlucke die blühenden Bienen gleich mit. Las barrigas son todas iguales, con un bonito papel, como delantal. Las mujeres florecen al mundo, nunca duermen y se maquillan después. Los hombres, aferrados a sus cabellos, los trenzan. La gente acumula dinero, junta para su Dios, harto de sus pensamientos. Me bebo una rama de vino verde y me trago a las prósperas abejas enseguida. Listo, entonces comenzamos con Ronald. Bueno, sí, eh, creo que ahí. ¿Se ven los ejercicios? Ah, sí, claro. Ah, qué tonto. Ya les comparto la pantalla. Ahora sí, lo pueden ver. Ay, sí. Discúlpenme, últimamente estoy muy despistado. Prometo mejorar eso. Listo. Entonces lo voy a leer nuevamente. An den Bäuchen sind alle gleich mit einem schönen Papier. Als Schütze, die Frauen kommen geblumt zur Welt. Sie schlafen nie und schminken sich danach. Die Männer bleiben in ihren Haaren hängen, werden Zöpfe. Die Leute tragen das Geld für ihren Gott zusammen, der satt ist von ihren Gedanken. Ich trinke einen Strauß von grünem Wein und schlucke die blühenden Bienen gleich mit. En las barrigas. Son todas iguales, con un bonito papel, como delantal. Las mujeres florecen al mundo, nunca duermen ni se maquillan. Después, los hombres, aferrados a sus cabellos, los trenzan. La gente acumula dinero,
junta para su Dios, harto de sus pensamientos. Me bebo una rama de vino verde y me trago las prósperas abejas enseguida. Listo, entonces empezamos con Ronald. Ronald. Ah, bueno, Luisa sí puede leer porque tiene 4 párrafos. Ronald, léenos por favor las 2 primeras líneas. An den Bögen. An den Bäuchen. Bäuchen. An den Ja, Bäuchen sind alle gleich. gleich Ja, mit einem schönen Papier. schönen. Schönen. Recuerde que la O, cuando está con umlaut, es una transición de la O a la E. Entonces suena schönen. Mit Schönen einem Papier. schönen Papier. Papier. Ja, Papier. ja. Muy bien. Listo. Continúa Duan. Las 3 siguientes líneas, por favor. Ja, als Schürze. Die Frauen kommen geblumt zur Welt, sie schlafen nie und schminken sich danach. Die Männer. Uf, muy bien. Muy bien. Listo. Sigue Lina. Okay. Leiden in ihren Haaren Hagen, Henningen. 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 hängen, Ja. werden Softe, Zipfe. Softe, Ja. Le- Leute. Leute, Die Leute. Ja. die Leute tragen das Geld. Ja. Für ihren Gott zusammen der Satt ist. Muy bien. Sehr gut. Luego sigue Luisa. Bonniheide Gedanken. No. Ich Von denke, ihren Gedanken. Von. von ihren Gedanken. Ja. Von ihren Gedanken. Von ihren Gedanken. Ich Ja. denke einen Ja. Strauß von Ja. Granen, Grünen. Grünen. grünen, Exacto. eh, Grünen. grünen Wein und Schlöcke, die Blühenden vienen gleich mit. Von grünen Wein und schlucke die blühenden Bienen gleich mit. Grünen, ¿Puedes repetir? green, grünen Wein und Schlöcke, die Blühenden vienen gleich mit. Von grünen Wein und schlucke die blühenden Bienen gleich mit. Ya, sehr gut. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Discúlpeme por esa equivocación tan horrible que cometí ahorita. Y listo. Voy a entonces a detener la grabación. No sé si tengan preguntas.